Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video voy a mostrarles cómo revisar si el alternador de nuestro auto está cargando la batería. Muchas de las veces la batería se descarga y es porque hemos dejado una luz encendida o algún elemento electrónico ha quedado consumiendo energía y esa es una razón más que obvia. Pero hay otras ocasiones en que la batería no carga y pensamos que es el alternador el que está fallando. Entonces voy a mostrarles qué pasos seguir para revisar y efectivamente determinar si el alternador está cargando o no. Primero debemos localizar el alternador, es este que se encuentra aquí. Deben ubicarlo, es un elemento muy parecido en todos los autos que se encuentra unido con esta banda, una banda trapezoidal en algunos casos o una banda plana como en este caso. Deben revisar que este elemento, que el alternador, se encuentre fijo, porque a veces se rompe la banda y evidentemente no se puede proporcionar energía desde el alternador. Una vez que hayan revisado que el terminal positivo del alternador se encuentra firme y limpio, deben revisar la batería. Aquí tenemos la batería. Lo primero que debemos observar es que los terminales se encuentren limpios, que no tengan residuos ni suciedad, ni aceite, ni ninguna cosa que pueda comprometer el contacto, a la vez que deben revisar que se encuentren firmemente conectados, tanto el positivo como el negativo. Una vez que esto está ya confirmado, tenemos que revisar ahora el voltaje. Podemos utilizar un multímetro, realmente cualquier multímetro les va a servir. Voy a mostrarles cómo realizar las mediciones con un multímetro de $5 o un multímetro de $50. Vamos a realizarlo de la siguiente manera. Una batería de auto normalmente tiene 12 voltios como voltaje nominal. En este caso esta es de 12 voltios. Es muy raro que tenga otro voltaje, tal vez en un camión o alguna cosa por el estilo, pero casi todos los automóviles a combustión, excepto los eléctricos por supuesto, tienen una batería de 12 voltios. Aquí se puede ver el voltaje. Y ese se denomina voltaje nominal, 12 voltios. Para ello vamos a configurar el multímetro de la siguiente manera. Buscamos en las escalas de voltaje continuo y seleccionamos la escala de 20 voltios. ¿Qué quiere decir? Que en esta escala el multímetro va a medir hasta 20 voltios. Lo mismo hacemos con el otro multímetro, buscamos la escala de 20 voltios de corriente directa, de voltaje directo, y lo ubicamos de esa manera. Vamos a realizar una primera medición de voltaje en la batería sin encender nada y con todos los circuitos del vehículo apagados. De esta manera. Tenemos en este caso que la batería nos marca 12.4 o 12.5. ¿Sí? Voy a mostrarles esta misma medición con el otro multímetro. Aquí lo tenemos para que se den cuenta que esto se puede hacer con cualquier multímetro sin importar el precio. En este caso nos marca 12.46 voltios. Si el voltaje nos marca 12.46 voltios, indica que la batería se encuentra en buen estado, ¿sí? Pero debemos verificar que el alternador, que se encuentra ya que les mostré al principio, debe cargar. Para eso debemos encender el motor. Vamos a utilizar este multímetro realizando la medición. Antes de encender el motor voy a indicarles qué debería suceder. En este caso tenemos 12.5 voltios. Al encender el motor el voltaje ligeramente va a bajar por el consumo alto del motor de arranque y luego, si el alternador está cargando, va a empezar a subir muy rápidamente hasta 13 voltios y posteriormente va a pasar a 14 voltios. Vamos a encender el motor. Como ustedes notaron, inicialmente el voltaje bajó bastante por el consumo elevado del motor de arranque, y luego, una vez que el alternador estaba entregando carga, el voltaje subió muy rápidamente y superó los 14 voltios. Esta medición de voltaje, más bien dicho, nos indica que el alternador nos está entregando energía.
y por eso es que sube a un voltaje tan elevado, relativamente elevado, pero realmente este es el voltaje normal de operación cuando el alternador está cargando. Vamos a apagar el motor, apágalo por favor, para que se den cuenta cuál es el comportamiento que tiene la batería una vez que se apaga el motor y el alternador deja de proporcionar energía. Como se dan cuenta, empieza poco a poco a bajar el voltaje y después de unos 5 o 10 minutos llegará a los 12.5 voltios que teníamos en un principio antes de encender el motor. De esta manera hemos confirmado que el alternador nos está entregando energía. Si hay algún inconveniente que no cumple con lo que les he mostrado en este video, es porque hay una rotura de la banda no está girando, perdón, sí, no está girando y no está transmitiendo potencia mecánica al alternador, o el alternador mismo está dañado. También puede comprometerse la batería y la batería puede ser que es la que esté dañada. Por eso es muy importante realizar estas dos verificaciones de voltaje en vacío y una vez que esté encendido el motor para saber que se entrega energía desde el alternador. Bien amigos, hemos terminado este video. Ojalá les sea de utilidad y les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima.